Dentro de lo que es dentro de lo que es básicamente enfermedad comunitaria, en salud comunitaria es importante tener claro que existen aspectos teóricos a considerar que me van a mí hacer entender más allá de lo que de repente habitualmente nos han enseñado dentro de nuestra formación, ¿ya? Porque acá sí hay mucho del aspecto social introducido dentro de lo que es enfermería en salud comunitaria, ¿ya? Que a veces es un poquito, por decirlo así, es un poquito más denso en términos de que em, nos da mucho peso al contexto social, económico, político, ¿no? Entonces vamos a ver que hay justo personajes, o en este caso enfermeras destacadas, que han visto este potencial en hacer modelos que le den este peso importante al contexto social, político, cultural, económico, ¿no? Lo que más nosotros englobamos todo eso como social o social económico, económico social, ¿no? Entonces, a eso nosotros le englobamos generalmente como con todas estas dos palabras, social económico o económico social, ¿no? Pero lo que estamos haciendo, o en un también, en un aspecto, le llamamos a los determinantes sociales la salud, ¿ya? Pero, ¿cuál es la diferencia? Ah, entonces es lo mismo que nos menciona Minsa con los determinantes sociales de la salud. Más o menos es la respuesta, porque tampoco es como que, digamos, tan, tan específico o tan literal con lo que indica Minsa, porque dentro de estos modelos vamos a percatarnos que le dan mucho peso a este contexto dentro de nuestra población. Muy bien, luego tenemos Em, Departamento de Cusco, muy bien, de la Convención Puesto de Salud 11, muy bien. Gracias, María Elena. Bienvenidos, muy bien, excelente. Ahora, vamos a conocer justamente una destacada enfermera. A mí me gusta mucho hablar de, de salud comunitaria porque es un cambio de realmente en nuestro chip porque, por ejemplo, existe también lo que es la epidemiología social, que se sustenta en lo que hoy vamos a ver en muchos de los modelos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar esta primera sesión hablando de los fundamentos del modelo de Emilio y su relación con políticas y conductas de salud, y vamos a hablar también de la relación entre políticas públicas, recursos y patrones. La siguiente sesión vamos a hablar sobre determinantes sociales, la identificación y priorización y las estrategias comunitarias que estarían planteándose para enfermería según este modelo de Emilio, ¿ya? Milio, ¿no? Que parece un nombre masculino, pero no lo es un nombre, por favor, de una enfermera, una mujer, no propiamente. Em, estos temas están dentro de este módulo de contexto sanitario. La palabra importante, contexto sanitario y rol de enfermería. Y vamos a empezar con las teorías de soporte. Dentro está el modelo de salud pública de Emilio, ¿no? Vamos a empezar por esta primera pregunta. ¿Qué entendemos por conductas de salud? A ver, vamos a colocar, acá está, temporizador. 3 minutos, lo que entendamos con nuestras palabras. Cuando haya preguntas que no conocemos, no tengo claro, desconozco exactamente el término, es válido responder ello, ¿ya? Pero siempre comentarles que la idea es que la clase sea participativa, así que para nada me incomodo con que pregunten, que enciendan sus audios, que levanten la mano. Al contrario, ustedes están en un proceso de aprendizaje como todos los hemos estado y obviamente es importante que puedan dilucidar algunas dudas que tengan. Porque cuando voy a ir hablando, vamos a percatarnos que por ahí hay cositas que van a ser más o menos como que, de repente un poco como que diferentes a lo que nos han dicho en pregrado o a este modelo clásico que sustenta, digamos, la epidemiología clásica, ¿no? Entonces, aquí vamos a abordar mucho de lo que es epidemiología social, que no es conocido mucho en nuestro país. ¿No? ¿Por qué? Porque todavía estamos en ese proceso de cambio, de entender la relevancia. Y ahí tenemos a nuestra destacada Emilio, enfermera Emilio, que realmente habla justamente de la relevancia de este contexto social para lo que es el desarrollo de la salud. Muy bien. Esa es la primera pregunta y que tenemos que colocar en el chat, ¿sí? ¿Qué entendemos por conductas de salud? Lo que ustedes desean. Incluso pueden colocar un ejemplo, también es válido. A ver.
3 minutos. Vamos a dejarlo aquí, el temporizador está corriendo. Nos queda 1 minuto y medio. Muy bien, perfecto, ahí están participando. Muy bien, menciona, vamos a ir leyendo, ¿ya? Dice, son comportamientos que van a influir de manera positiva o negativa en la salud de las personas. Muy bien, perfecto, gracias Marlene. Luego tenemos hábitos, acciones, comportamientos negativos o positivos de las personas. Muchas gracias, Sofía. Muy bien. Y tenemos actitudes positivas que tienen los seres humanos. Muchas gracias, Elena. Perfecto, muy bien. Entonces, ahí tenemos algunas nociones de lo que implica conductas de salud, ¿no? Y esto es importante entender básicamente y está mencionado dentro de este modelo de Milio, ¿no? Por acá menciona, se puede entender como las actividades, estrategias de salud que pueden adaptar la población para mejorar su estilo de vida, por ejemplo, acudir a vacunación. Muy bien, excelente, Jocelyn. Justo mencionas algo que ahorita en un video de Emilio lo vamos a ver y que ella también habla de este aspecto de vacunación. Muy bien. Comportamiento de hábitos que se adoptan para el cuidado del bienestar de la persona. Muchas gracias, Ángeles. Excelente. Y tenemos también María Juana, conductas positivas y negativas de las personas. Muy bien, gracias. Marilena menciona salud mental de una persona. Claro, ok, perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver cómo entiende básicamente Emilio también la relevancia de abordar estas conductas. Justo han terminado en el tiempo, perfecto. Muy bien, vamos a hablar un poquito en primer lugar de nuestra querida Milio, Nancy Milio. Ella desarrolla, justamente, ella publica un artículo que se llama A Framework for Prevention, Changing Health Damaging to Health Generation. The Partner significa básicamente, digamos, cómo estos aspectos abordados dentro de lo que es prevención, ¿no? Están relacionados a las elecciones de las personales en salud que tiene un ser humano, ¿no? Y esto va a depender mucho de qué cosa, de la posibilidad o de las opciones disponibles que tenga la persona. Es decir, resalta mucho el entorno social, el entorno económico, político, ¿no? Y no solo en realidad depende de la voluntad o conocimiento individual, ¿no? Y ahí es donde yo relaciono mucho estos términos con lo que es la epidemiología social. ¿Qué nos dice la epidemiología clásica? Nos dice de que, bueno, pues hay muchos factores, ¿no? Vamos a ver la siguiente clase, los determinantes sociales de la salud. Incluso Minsa está basado en la epidemiología clásica, ¿no? Porque nos da determinantes estructurales, intermedios, todos interactúan entre ellos, ¿no? Y por ahí nos sale la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, ¿no? Entonces, en cambio, ella sustenta de que nuestra básicamente, digamos, elección personal, decisión de salud, ¿no? Conducta de salud, positiva o negativa, bueno, cuando es de salud es positiva, ¿no? Nuestra conducta en general relacionada a nuestra salud, que puede ser positiva o negativa, va a depender, es decir, esa elección personal va a depender de las opciones disponibles dentro de mi entorno. Por lo tanto, yo les pregunto, ¿será lo mismo estas elecciones personales? em, que pueda tener una persona que vive aquí en Perú, que vive otra persona, por ejemplo, en Venezuela, ¿será lo mismo? ¿Estaríamos hablando de lo mismo? Esa es elección personal de una persona peruana promedio, ¿no? Que alguien que viva hoy en Venezuela, ¿sí o no? ¿Será lo mismo, sí o no? La decisión en salud en general, de, por ejemplo, ir a vacunarse, ir a vacunarse, por ejemplo, un gran y un clásico ejemplo. Claro, exacto, Sofía. No, no van a comparar nuestro excelente y bonito, porque sé que estoy orgulloso de lo bueno, que este va a tener un calendario de vacunación bastante amplio, ¿no? Bastante realmente eficiente, eficaz, por el sentido de que tenga todo lo que tiene que tener.
No estamos hablando de que, digamos, se cumpla en la parte operativa. Al menos el calendario de vacunación, la oportunidad de lo que ofrece básicamente cubre bastantes enfermedades infecciosas, ¿correcto? Inmunoprevenibles, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, no podemos comparar nuestra realidad con la realidad de ese país, que lamentablemente se ve afectado por un aspecto político, un contexto más que todo político, ¿no? Que impacta obviamente en la oportunidad que tenga esta persona para poder realizar o, digamos, tomar decisiones acertadas o no, ¿correcto? Entonces, a eso un poco tiene que ver su modelo de salud pública, que a mediados de los años 70 se presenta como una alternativa de los enfoques que estaban centralizados mucho con que la salud es una responsabilidad individual, ¿no? Depende básicamente de la comunidad, de la persona, familia, comunidad, punto, ¿no? Pero realmente no hay como actor principal a básicamente a este contexto social, económico y político, ¿ya? Y a veces, muchas veces no se toma en consideración porque eso implica quién estará relacionado con lo social, económico y político. ¿Quién está relacionado con eso? Y por ahí va un poco la explicación porque a veces no suena mucho eso, tanto en lo que es el modelo de salud pública de Emilio, ni tampoco lo que es la epidemiología social. ¿Quién está relacionado con brindar, con mejorar ese aspecto social, económico y político? ¿Quién será? ¿Quién tiene ese rol dentro de nuestro, de nuestro país y de todos los países? ¿Quién tiene ese rol? El Estado, ¿no? El Estado. Entonces, exacto, muy bien, Elena, el Estado. Por ahí va un poco la explicación por qué nos cuesta asumir, por qué nos cuesta tomar este modelo de Emilia si habló hace muchísimos años. A raíz de ella, pues también aparecen otras disposiciones agregadas como la epidemiología social. Busquen que esa epidemiología social van a encontrarse cómo le da el peso, igual que Emilio, a lo que implica básicamente todo el contexto social, político, económico, ¿ya? Y eso es responsabilidad del Estado. Por eso a veces nos cuesta. Y una de las enfermedades, por ejemplo, hasta el día de hoy nos sigue sonando, y, y es porque justamente no terminamos de tomar, digamos, este modelo, es la tuberculosis, ¿correcto? Si la tuberculosis la tuberculosis es un claro ejemplo. ¿Por qué? Si la tuberculosis solo dependiera de digamos, de brindar propiamente tratamiento, ¿no? Es decir, tener tu esquema de tuberculosis, el acceso a ese esquema. Pregunto, ¿los medicamentos para tuberculosis son gratuitos o no son gratuitos? ¿Sí o no? ¿Pagamos? Sí, son gratuitos. ¿Y por qué no se cura la tuberculosis? Si eso realmente tenemos acceso, buscamos, ¿no? Esperamos que el paciente venga todos los días, porque esa es la forma de dar directamente observado bajo la metodología DOT, que se le llaman es en tuberculosis, ¿correcto? Exacto. Hay factores, ¿no? Que son por fuera del sistema de salud. Pero ya no depende de que yo tenga los medicamentos, de que el paciente venga. Estamos curando a personas, correcto, cumpliendo ese rol, pero no estamos haciendo una atención integral, porque ese paciente se cura, cumple el tratamiento y regresa. ¿A dónde regresa? Al lugar donde se enfermó, a las condiciones que lo enfermaron. No lo enfermó esa falta de un trabajo bien remunerado, que lamentablemente como no lo tiene, no puede cubrir su canasta básica, ¿correcto? Y por lo tanto tiene defensas bajas y por lo tanto vive en un lugar hacinado, ¿correcto? Entonces, toda esa situación, ese contexto que lo enfermó, no está cambiando en el tiempo. En esos 6 meses que terminamos de darle su tratamiento y el paciente cumple con el esquema, genial, se curó y regresa, vuelve a ese mismo lugar. Por eso es que hay reincidencia, por eso es que hay casos nuevos y tienen una raíz. ¿Qué cosa? De un aspecto económico, de un aspecto social. Entonces, esos es importante diferenciarlo. Entender de que, por ejemplo, no podemos aplicar nuestros determinantes sociales de la salud clásicos del MINSA para todas las enfermedades. Ahí que tendríamos que abordar. En epidemiología social le llaman la determinación social de la salud, no determinantes sociales de la salud. Parecen similares, pero no lo es, porque la determinación social, donde el Estado es el encargado de proveer salud, donde el Estado es el actor principal.
porque no podemos pedir a una persona que tome decisiones, acciones personales relacionadas a la salud correctas si el Estado no provee las condiciones sociales, económicas que sean a favor, ¿correcto? Eso es muy diferente. Determinante es lo que vamos a ver el día de mañana. Y también voy a hablar de la determinación social de la salud desde el punto de la epidemiología social para que podamos entender la gran diferencia, ¿ya? Pero en eso se sustenta justamente Nancy Milio, ¿no? Es una alternativa diferente, definitivamente, ¿no? Ya no es como que es tu responsabilidad. Oye, fulanito, ¿no? Que tienes tú o has tenido la enfermedad, pero ¿por qué reincides en la tuberculosis? Tendríamos que cambiar pues todo su contexto realmente. Y eso implica obviamente una atención realmente integral. Y por eso hasta el momento sigue siendo un problema de salud pública la tuberculosis, pese a tener acceso a los medicamentos, disponibilidad de los medicamentos, tener personal de salud que esté enfocado en el área de tuberculosis, ¿no? Etcétera. Porque todavía hay que mirarlo de otra manera, no de la manera en que lo estamos viendo como si fuera cualquier otra enfermedad, y no lo es. Tiene raíces muy fuertes en justamente lo que ella habla, que es tener un paradigma más ecológico, porque este modelo pertenece a un paradigma ecológico en el cual importa el entorno y estructural de la salud pública, porque el entorno para este modelo es relevante, más que las decisiones individuales. Esto, lo que ella dice es que determinan los patrones de salud poblacional, ¿no? Patrones, digamos, toma decisiones continuas. La salud, lo que indica Milio, es que es un producto social y político, resultado de nuestras políticas. Yo les preguntaba, ¿no? Si este contexto social político que tiene Venezuela, ¿no? Este impacto, ¿no? En las decisiones, definitivamente sí. Por eso menciona que la salud es resultado también de las políticas. Si ese país, sus políticas de salud pública no están involucradas en términos de dar prioridad para un esquema de vacunación completo, pues obviamente no pidamos que la población tenga ese mismo foco de atención en su salud, ¿no? No solamente va a proveer, sino que lamentablemente, como en el caso de otros países, restringe el acceso a recursos, bienes y servicios, ¿no? Igual, una población en un contexto bélico, un contexto de guerra, no va a ser lo mismo, obviamente, que un país que no está como nosotros, gracias a Dios, no hay ningún conflicto bélico. Países que están en conflicto bélico, pues obviamente están restringiendo a muchos accesos, recursos, bienes y servicios de salud. ¿Correcto? Em, Eso en relación a lo que es su modelo. ¿Qué más podemos hablar acerca de su modelo? Milio, en realidad, uno de los libros más importantes que ella tiene y de ahí nace justamente lo que es este modelo, es promoción de la salud a través de la salud pública, ¿no? Promotion Health through Public Policy. Entonces, en la cual resalta mucho el papel de la enfermera, especialmente de la enfermera, ¿no? ¿En qué? En tomadores de decisiones. ¿Para qué? Para trabajar en crear ambientes políticos que favorezcan las elecciones saludables. O sea, ya nuestro rol no solamente es dar tratamiento, ¿ya? Como ella rompe este esquema y nos dice, no solamente tu rol es brindar eh, cuidados directos en términos de tratamiento, promoción de la salud, no, sino que también tienes un rol para poder cambiar entornos, para poder crear ambientes políticos que favorezcan una elección saludable. De esta manera, buscas que sea más accesible, económico y atractivo las opciones saludables que las no saludables, ¿correcto? Entonces, ella menciona justamente que la salud de una población en un momento dado va a reflejar patrones de comportamiento habituales, los cuales están delimitados por las opciones disponibles y los recursos personales y comunitarios. Si tenemos, por ejemplo, imagínense un distrito en las cuales, digamos, una enfermera, un personal de salud, busque justamente, fomente, busque crear estos ambientes políticos, para lo cual hay que hacer en comunidad, hay que trabajar con todos nuestros actores sociales, ¿no? Con toda la parte de, por ejemplo, el gobierno regional, la municipalidad, etcétera, empoderarlos, ser, digamos, entes de cambio, entes en este caso que busquemos crear entornos saludables. Entonces, si movemos mucho el aspecto político, empezamos a empoderar con datos, ¿ah? Porque todo es, nos guste o no, dentro de salud comunitaria
como nuestra querida Florence Nightingale movió cielo, mar y tierra y convenció a militares en que realmente era importante el entorno, ¿no? Y que necesitaba hacer cambios en lo que es básicamente salubridad de un hospital, lo mismo tenemos que hacer nosotros. Lo mismo, incluso coincide con el tema del entorno. Claro, ella en un ambiente hospitalario y nosotros en un ambiente comunitario, ¿correcto? Y ella tuvo qué cosa, que obviamente evidenciar, gracias a su diagrama de rosas que crea, por ejemplo, ¿no? Evidenciar en números, en estadística, lo que esta hipótesis que ella tenía, que en lugares no salubres morían más los soldados por esta falta de salubridad que por la misma, que las mismas heridas de bala, por ejemplo. Y eso lo entendieron. Igual lo tenemos que hacer nosotros, buscar obviamente a nuestras autoridades, hablar de nuestra problemática en salud y obviamente buscar fomentar políticas. Porque la municipalidad tiene un dinero destinado para salud, porque el gobierno regional tiene un dinero destinado para salud, por ley. Entonces, con más razón, busquemos que a veces ellos no saben ni qué, ni qué hacer con eso. Y es bueno articular. Entonces, hacemos eso, ¿no? Hacemos eso y de esta manera vamos a crear, al igual, ¿no? Imagínense una municipalidad, por ejemplo, un gobierno regional, una enfermera articulando con todos los actores y buscando propiciar, en este caso, políticas, ¿no? Buscando crear ambientes y por ende, esto va a crear, ejemplo, ¿no? Que la municipalidad de repente cree ciclovías, que la municipalidad fomente lo que es los hábitos saludables. Ahora va a ser, por ejemplo, ¿no? Cada semana actividad física, va a cerrar calles para que para que se promueva lo que es el uso de las ciclovías, ¿no? Entonces va a hacer, por ejemplo, chequeos preventivos, generalmente tal, porque ya fue convencido, por ejemplo, por la enfermera, que una de las problemáticas más relevantes que abordar también es el tema de salud cardiovascular. Entonces, va a mover todos estos aspectos. ¿Y qué va a pasar? Obviamente, la población tiene más chance, más aspectos. Por ejemplo, si yo ya sé que por ley aquella persona que utiliza bicicleta tiene unas ciertas consideraciones laborales, ¿ah? Creo que les dan no sé cuántas horas por una hora, creo que por cada vez que una hora adicional o no sé cómo es el parámetro según la ley que su trabajo le debe de dar porque él va usando bicicleta. Hay una norma, una ley en relación a eso. Entonces yo como municipalidad voy a, ¿qué cosa? A ayudar en mover esa política pública, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, comprometo y hago una serie de actividades para que obviamente comprometer que todos los áreas de trabajo respeten esa ley. Y de esa manera yo tenga más gente haciendo actividad física. Entonces definitivamente eso va a hacer que las personas tengan opciones. Oye, mira, todo el mundo va en bicicleta. Oye, mira, ahora hay más ciclovías. Tranquilamente, porque al que menos le dan bastante temor ir por el tema de los autos, ¿no? Por ejemplo, acá en Lima. Oye, mira, entonces están haciendo esto. Las personas empiezan a tener, ¿qué cosa? Mayores opciones de elección y saludables. Entonces, eso se refiere un poco con esto, con este modelo que tenemos responsabilidad nosotros como profesionales de la salud. Mover, crear estos ambientes, fomentar estos ambientes políticos que favorezcan elecciones saludables, que sean más atractivas que las que no tienen. En otros países, por ejemplo, ustedes han visto esta, ¿cómo se llama? Máquina dispensadora de alimentos, ¿sí? Ustedes les pregunto, ¿han visto alguna máquina dispensadora de alimentos con frutas? ¿Han visto alguna máquina, por ejemplo, en sus regiones de repente, o las que son de Lima? ¿Han visto máquinas expendedoras de frutas? ¿O de qué es lo que más ven? Las máquinas expendedoras que presionas un botón, metes tu platita y te salen ahí, ¿no? ¿Qué tienen esas máquinas expendedoras? Pregunto. ¿Qué tienen las máquinas expendedoras? A ver, de comida. ¿Qué clase de comida? ¿Sana o comida chatarra? Chatarra, chatarra. ¿Alguien ha visto de verdad alguno de comida sana? ¿Alguien ha visto? Coloquen sí, no, no. A ver, yo acá en Lima no he visto. No he visto. Ya. A ver, bueno, creo que obviamente no podemos trasladarnos a otro país así por así, pero
En otros países sí. En cada estación, por ejemplo, yo he vivido un tiempo en, como de repente ya les dio la introducción de mi persona, yo he vivido 2 años en Santiago de Chile. Y yo quedaba sorprendida, ¿ya? Porque en toda esquina primero venden mucho lo que le llaman frutilla, nosotros le llamamos fresas. Muchas fresas lavaditas, grandecitas, bonitas, y las venden en cajitas listas. Pero como tú quieres, estás apurado, saliendo no ya para tu trabajo, las venden. O sea, tú les pides, me da una cosa en cuanto, 2.000 pesos, generalmente, que son como 6 soles, 7 soles, más o menos, ¿no? Y un tapercito con grandes fresitas lavaditas, todas ya lavaditas, todas para que te las comas. No, obviamente igual uno lo lava porque no sabe cómo lo han lavado. Pero ya está en esos tapercitos transparentes súper llamativas y lo venden en cada esquina. O sea, casi, o sea, yo lo he visto en bastantes lugares, ¿no? Entonces, lo venden. Entonces uno lo compra, obviamente, porque te gana el tiempo y tiene frutita, ¿no? Y otra cosa es que yo veía en las estaciones de metro, que son como son subterráneos, son como acá, pero subterráneos, ¿no? En todas había, bueno, en su mayoría, no en todas, bueno, no me paraba en todas las estaciones, pero al menos en las que yo me he parado por ahí, veía dispensadores de comida, pero fruta. Yo he visto acá en Perú, ahora hace un par de años, 2 años, de jugo de naranja, sí he visto. Pero allá ya habían hace. Yo les hablo que estaba en el 2016, 17. ¿No? Entonces, imagínense. Entonces ya hay dispensadora. Ahora, yo justo estaba en una esto de salud pública, de un congreso internacional de Chile, y hablaban de que una empresa había hecho esto. Quería, obviamente, en salud ocupacional, un aspecto importante a abordar es salud cardiovascular. Digamos, el ambiente laboral administrativo tiende a ser sedentario. Entonces, como una empresa de celulosa ahí en Chile había realizado dentro de sus intervenciones en salud, había colocado máquinas dispensadoras de fruta. Entonces, miren cómo van creando ambientes que favorecen elecciones positivas. Si tuviéramos más dispensadores de frutas, obviamente tendríamos más opciones. En lugar de comprar un chocolatito, de comprar una galletita, pues tendría ya una fruta, porque ya vienen lavaditas y vienen envueltas en papel tipo film, ¿no? Y más fácil exposición. Tac, coloco ¿cómo se llama mi moneda y ya tengo al menos una manzana que se me antoje, un plátano que se me antoje, ¿correcto? Porque a veces ¿dónde encuentro eso? Pues en un mercado o en una zona distante de repente a mi lugar de trabajo. De repente no me dejan salir, ¿correcto? Hasta la hora de almuerzo y tengo un antojo de algo. Entonces, de esa manera, eso sí, eso implica crear entornos em, que favorezcan elecciones saludables. Pero cuando hablamos de comunidad, hablamos de un aspecto más de política, ¿correcto? A diferencia de solo intervenciones específicas, no. Cuando hablamos de comunidad, hablamos más que todo del aspecto de políticas públicas, ¿correcto? A eso se refiere. Muy bien, vamos a ver este video y vamos a responder qué opinamos acerca de lo que se menciona en este video. Esta es nuestra querida Milio, ¿no? Al día de hoy nuestra colega. No, vamos a ver acá. Vamos a ver con subtítulos y por acá. uh, Listo. about 50 years ago in the 60s, I would ask my low income maternal patients in their homes as I went from house to house in the poor neighborhoods of the city to get their children vaccinated or to get prenatal care or get birth control if they needed it. But often I found that they didn't do it. And so then I began asking, well, what would make it easier for you to do these things that I know you want to do for your family? So, what would help? And they almost always said, I don't have any place to keep my children. I don't have transportation. I don't have money. So then I began to think, what could I do to help solve these problems? And of course, over time and with the help of these mothers, uh,
we began the Mom and Tots Neighborhood Center in that neighborhood. And we had those mothers whom I trained as staff, as well as other nurses and doctors and others, to run a full-time daycare center, a maternity clinic, a birth control program, clubs for the kids, a transportation service, and many other things. And that was good, and their health improved, but that's not enough. It didn't solve the problem, the basic problem of their incomes, their bad housing, their lack of jobs, their lack of education. Actually, access to health care, as important as it is, and as necessary as it is, especially for minority populations, disadvantaged populations, um, is not enough because it cannot, has not improved their health to the same level as their advantaged and white counterparts. And that is because health, equality in health, cannot be achieved due to the inequalities in income and wealth that have existed for decades and are growing wider in these recent years. And so eventually, when I left Mom and Tots, I continued the quest at a policy level for several decades to try to deal with the issues of a broader conception of health that had to do with not only healthcare, but food and nutrition, the income disparities, and other aspects that are elemental to a basic level of health that most of us just assume are there. And we should bear in mind that our advantage, our university education, our public education, is paid for by low-income people. It's their taxes as well as ours that provide this privilege of education that has moved many of us into comfortable ranks. And now that I'm retired and have the freedom to set my own schedule, which I couldn't quite do when I was being paid to work, I've had the joy to work on projects that have to do with these same problems, both at the policy level and in the local community. It had to do with education of kids from preschool to university, and from for education, for affordable housing, for family assistance, for support to single mothers, women who have domestic violence problems, for prisoners. And I hope to continue to do that and carry that pursuit as long as I can. I think these are problems that from time to time get into the press, but they have never been strong enough
to really make a fundamental difference. And I think that these are problems that all of us need to recognize and that all of us can help bring to the forefront, no matter where we are, whether we're in the arts, in the social arena, or the political arena. We have a voice that is in my mind, one of the greatest treasures of this country, a voice to speak out and to keep the message in the forefront. And so, as I go on, I hope, and I have the privilege of working with others who believe as I do, and I think this is a pursuit that's worth a lifetime commitment. Muy bien. Entonces, con este ejemplo que ella menciona y cuál ha sido un poco su trabajo en relación a ir entendiendo y resolviendo, ¿no? Estas, digamos, incógnitas que parten desde por qué las personas no vienen, ¿no? O toman decisiones básicamente, ¿por qué no cambio a una conducta saludable? Que es básicamente donde parte. Se va percatando de que hay una esfera más macro que es importante, que un abordaje simplemente a nivel comunitario, ¿no? O sea, que el comunitario tiene que implicar básicamente lo que, eso sí menciona el Ministerio de Salud, la abogacía de las políticas públicas, ¿no? Eso es lo que, en otras palabras, está indicando. Em, ¿Qué opinamos acerca de este video? A ver, ¿qué más? A ver, en el chat, ¿qué más? ¿Qué otros temas? Aunque sea puntuales, ¿no? ¿Qué otro tema les ha llamado la atención? ¿Qué aspectos han sido resaltantes? A ver, en el chat, vamos a dar 2 minutitos para que puedan resolver ello. ¿Qué otras cosas que han mencionado? Palabras claves, incluso si de repente no es un texto, una palabra clave que les llamó la atención para ponernos a conversar acerca de ello. ¿Qué más? Y aparte de un ejemplo, ¿no? A ver, desigualdades. Muy bien, perfecto, ¿no? Y habla de las desigualdades. ¿Qué más? A ver, ¿qué otras palabras claves? ¿Qué palabritas claves? Mensajes, textos, oraciones, inversión en alimentación y nutrición. Perfecto, muy bien, excelente. Necesidades, perfecto, muy bien. ¿Mm? Justo esas palabras que ustedes han mencionado, hay otra y otra, diferencia de oportunidades, ¿no? Ya comparó básicamente dos grupos, ¿no? Los aventajados, privilegiados, palabras que les podemos poner como sinónimo, versus las poblaciones que no. Hablaba incluso de los impuestos colocados de manera transversal como si todos tuviéramos la misma oportunidad de pagarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces, ustedes se percatan, una palabrita clave aquí dentro de su modelo es que básicamente nos llama a qué cosa, a involucrarnos también. ¿En qué sentido? De que nosotros también, desde nuestras diferentes carreras incluso, no podamos también influir lo que el Ministerio de la Salud, lo que el Ministerio de Salud conoce es el término, lo voy a agregar acá, lo que es abogacía, ¿ya? Abogacía de políticas públicas. Ahora, esto no tengo que ser autoridad para poder hacerlo. Y eso es un error, que en comunidad pensamos que necesitamos ser la jefa de enfermeras, necesitamos hacer, no, comunidad implica un abordaje, obviamente, que tiene que también centrarse en los actores, actores que también tienen que ser, obviamente, figuras políticas, ¿no? O sea, el gobernador regional, el alcalde. Porque yo necesito hacer abogacía de las políticas públicas, especialmente de aquellas que yo vea que están desfavoreciendo o están todavía comportándose como limitantes para que mi población tenga una conducta saludable. Les mencionaba, si yo tengo, pues, obviamente, como ella habla de lo que es la alimentación saludable, si yo tengo que la alimentación es una problemática, necesito mover a nivel político.
y ella llama en ese tipo de abogacía como a defender derechos de la salud y el acceso a los servicios de salud en general. Y para eso yo necesito involucrarme en la parte política, hacer mesas de concertación, por ejemplo, a buscar digamos, promover estos consejos locales de salud, ver la parte normativa, ver movimientos que fomenten políticas saludables, como ella mencionaba también el tema de la alimentación, por ejemplo, en los niños, ¿correcto? ¿Cuál es el supuesto de este modelo de Emilio? Si ustedes se percatan, ella nos habla que las conductas individuales en realidad están determinadas por ¿qué cosa? Por las opciones disponibles. ¿Están determinadas por quién? Por el entorno, ¿no? Las personas que nos dice van a elegir, pero en un rango de sus opciones percibidas, ¿no? Las cuales van a estar influenciadas, sinceramente, por factores estructurales, económicos, incluso culturales. Punto número dos, la formulación de políticas públicas saludables amplía el espectro de opciones, siendo bien sincera. Si yo tengo una buena jurisdicción que está muy metida con las políticas públicas saludables. Basta con solamente, por ejemplo, acá nomás ver en Lima, ¿no? Tenemos distritos que, como Miraflores, San Isidro, que constantemente hablan de estilos de vida saludable. Vámonos a otros distritos, ¿no? Los conos, por ejemplo. ¿Qué tan involucrados están? ¿Habrá diferencias o no? Debería ser que si todos tenemos una problemática muy similar, al menos en Lima, ¿no? Es decir, con el tema de salud cardiovascular, anemia, tuberculosis, incluso los conos tienen más problemática en ello. Entonces, con más razón, pues yo debería también estar abordando estos temas. Pero ¿quiénes los están llevando? Tal cual menciona, solamente a veces personas que se encuentran con mejores condiciones económicas. Y justamente ahí va la importancia, que cambiando las políticas públicas van a ampliar el espectro, espectro, o sea, la cantidad de posibles opciones que tenga una persona. Estas políticas van a terminar modificando el contexto, eliminando barreras económicas, ambientales, sociales, que son las que limitan. Ella hablaba de un ejemplo de vacunación, de acceso a lo que es anticonceptivos, control prenatal. Y le preguntaba a sus mamás, ¿no? ¿Por qué? No se explicaba por qué si lo conocemos tú, yo y todas las personas, que son acciones, obviamente, que promueven nuestra salud, que mejoran las condiciones de nuestra familia, que protegen, promueven, ¿no?, la salud familiar. No entendía por qué no. Y cuando vio el trasfondo, es un aspecto económico, es un aspecto geográfico de accesibilidad. Estaba lejos, necesitaban transporte, ¿no? Por ejemplo, nosotros, eso de de las casas maternas responde un poco a esta problemática, que la pregunta clave era por qué las mamás no vienen a dar a luz, a hacer su parto institucionalizado, no su parto, es decir, dentro de un establecimiento de salud. ¿Por qué? Uno de los aspectos importantes era dónde me voy a quedar, ¿no? Dónde voy a yo digamos, quedarme mientras empiezo a dilatar, o el tiempo que se corre, o que va a demorar el proceso de parto, ¿no? Hasta recién ir al establecimiento. No tengo, tendría que quedarme en un hotel cercano, de repente a una habitación cercana a lo que es el hospital, ¿no? Entonces, días antes. ¿Por qué? Porque obviamente su casa de esa persona es a 3, 4, 5 días, a 5 horas, o incluso días, ¿no? Puede estar hasta un día de lejanía, 24 horas, ¿no? O son 12, 15 horas, y encima el transporte es por embarcación, etcétera. Entonces, esa realidad esa realidad no se veía de manera adecuada, digamos, y lo único que se hacía es criticar por qué las mamás no terminan yendo, ¿no? Cuando uno se da cuenta de la raíz del problema, es un aspecto geográfico, económico, familiar, como dice, con quién dejo a mis niños, incluso para yo irme tantas horas antes, ¿no? Entonces hay varios aspectos. Aparecen las casas maternas en respuesta a eso, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Entonces, esos aspectos son importantes. Ella se dio cuenta que movió cosas, pero que también habían aspectos más macro. Y eso habla de justamente esto, que engloba este modelo dentro de lo ecológico, ¿no? Porque en lo ecológico, el modelo ecológico habla
de justamente estructuras macro hasta más pequeñas. Nosotros estamos en estructura pequeñita, pero hay una relación, por ejemplo, de esta persona en su entorno familiar, en su entorno laboral, en su entorno, eso es la parte ecológica, ¿no? Hay como una serie de capitas, laboral, en su entorno, por ejemplo, de político, social, que parte mucho, hay mucha influencia también del país donde tú te encuentras, ¿no? La región o el distrito que tú te encuentres, ¿no? Entonces, eso es el aspecto ecológico, ¿ya? La relación con la política y la conducta. ¿Cómo estos dos aspectos se van a encontrar? Ya hemos dicho que las políticas públicas van a mover realmente en darnos un abanico de opciones. Dentro de ellas, obviamente, opciones saludables, idealmente, ¿no? Entonces, las políticas públicas tienen el poder de transformar esa conducta colectiva mediante tres mecanismos esenciales. Uno, regulación estructural. ¿Cómo cambiamos estructuralmente leyes? Normas, condiciones, comportamientos? Una forma, nosotros en salud pública tenemos lo que es la denominación de una intervención poblacional. ¿Qué es una intervención poblacional? En salud pública utilizamos mucho eso para hacer referencia a una medida macro. Ejemplo, miren, ¿qué hicieron muchos países para disminuir lo que es el consumo de cigarrillos? ¿Ustedes creen que campañas, no? O sea, sí, obviamente lo hicieron, ¿no? Pero eso se ha analizado y hoy se conoce que lo que funciona más es un impuesto, algo más, eso se le llama intervenciones de salud pública, digamos, colectivas, masivas, ¿no? Macro, ¿por qué? Porque obviamente dejas de hacer intervenciones individuales, que vendría a ser como que cada persona le hable, la consejería individual a cada persona, familia, comunidad, de que no fume, no fume, no fume, no fume. Me funciona mejor una intervención de salud pública masiva. ¿Cuál es? Impuesto, más caro. ¿Qué pasó? Pregunto, ¿no nos han puesto ahora un costo al momento que uno compra alimentos y nos dan la bolsa? Las bolsas plásticas. ¿Les cuesta o no les cuesta ahora? Pregunto. ¿Cuestan o no cuestan las bolsas plásticas? Sí. Esa es una intervención en salud pública masiva, una intervención de salud poblacional, masiva o también llamada poblacional, no individual. Dentro de las intervenciones de salud pública, a veces las que funcionan como políticas son las poblacionales. Y esta funciona mejor, pues. ¿Cómo queríamos disminuir, entre comillas? No, obviamente no es que ya solucionamos el problema, ¿no? Pero ahora sí las personas se piensan como que un poco más el hecho de repente utilizar una bolsa. Ahora, ¿qué cosa más se promovió? Las bolsas reutilizables, ¿no? Cambiamos y estoy segura que si alguien contabilizara, ha bajado un poco la problemática. Nadie dice que con eso vamos a acabar a totalidad, pero se van a mover más puntos, ¿no? O sea, va a haber más cambios que las acciones individuales, que las intervenciones individuales. A veces son necesarias las intervenciones de salud pública. Dentro de ellas, las intervenciones de salud pública poblacional están también las políticas públicas. Como se hizo una política pública de, obviamente, evitar la contaminación ambiental, se promovió ¿qué cosa? Un impuesto. Y ahora nos cobran por bolsas. En países como Chile, no quiero decir que eso sonó el problema, pero por ejemplo lo que se hizo fue colocar un impuesto al cigarrillo. Hubo una disminución, pero no obviamente se solucionó, pero la hubo. A que hubieran continuado haciendo intervenciones individuales, uff, ¿dónde estaría? ¿No? Mal, ¿no? Pero ahorita al menos han logrado mesurar, porque es uno de los países que bastante consume, por ejemplo, cigarrillos, ¿no? Por eso tuvieron que tomar esas medidas. Incentivos económicos también es otra forma, ¿no? Subsidios, impuestos, programas que faciliten decisiones saludables. ¿No? Incentivos económicos, ahí queda un poco en la parte estructural, crean leyes, normas, pero algunas están relacionadas también con incentivos económicos. Ahora, tanto a favor como subsidios y otros como que en contra, como los impuestos. ¿Cuál es? Impuesto al tabaco, les decía. En el caso de subsidios, por ejemplo, si a alguien se le un poco promueve el subsidio, o sea, que pagas ¿qué quiere decir un subsidio? Un pago como por parte del Estado y tú pagas una parte. Por ejemplo, en el caso de los seguros en salud, algunos
antes había, ¿no? Bueno, funcionan así el subsidiado, el seguro subsidiado implica que básicamente, de todas maneras, hay un aporte por parte del Estado para cubrir eso que de repente debería ser cubierto por una persona, familia o comunidad, pero lo cubre el Estado, por ejemplo. Una regulación estructural, por ejemplo, prohibiciones de fumar en espacios cerrados, o puede ser un incentivo económico a favor o en contra. Dos cosas, ¿ya? ¿Qué más? Modelos educativos sociales. Intervenciones que fortalecen el capital social y los valores de salud también, ¿no? Importante tener toda la articulación con el sector educación, por ejemplo, que tanto nos hemos olvidado al día de hoy, ¿no? Un poco que lo hemos dejado de lado al sector educación. ¿Por qué? Porque obviamente no nos hemos dado cuenta del potencial que tiene. Ahora, todos los que estamos el día de hoy reunidos acá nos interesa muchísimo el aspecto comunitario, definitivamente, porque trabajamos ahí, porque nos gusta. ¿No? Porque nos gusta, Ahora, y debería gustarnos también a la par la educación para la salud. Am, Algo que, por ejemplo, yo no terminaba de entender, o sea, a mí de verdad que yo egresé y dije, bueno, me gusta a mí mucho el aspecto comunitario. Yo que egresé ahí nomás me tuve que ir gané lo que es la beca y me fui a estudiar al extranjero para lo que es la epidemiología. Ahí nomás regresé, estudié la maestría en estadística, pero tuve la oportunidad siempre de trabajar en el ámbito comunitario. Nunca he tenido la necesidad de repente de irme al aspecto hospitalario. No es que no me guste, pero siempre yo decía entre hospitalario y comunitario, yo me gusta lo comunitario. ¿Por qué? Porque me gusta enseñar. ¿Por qué? Porque me gusta hacer mis materiales y todo y para la comunidad que me entienda. ¿No? Y en CREC agarraba todo mi material, todo mi esto es mamita, mira esto, todo le explicaba. Entonces, si nos gusta comunidad, nos tiene que gustar también la parte de educación para la salud y para eso también tenemos que entender que yo sola no voy a resolver la problemática. Tengo que tener mis aliados, que son los otros sectores también. Dentro de ellos está Minedo. ¿No? Entonces, lamentablemente por ahí un poco que se ha perdido esto porque creo que hasta ahora todavía mantiene algunos tópicos de salud dentro de incluso los libros que tiene, pero es idealmente podemos todavía hacer más. Y como mencionaba nuestra colega Milio, hay muchas cosas que podemos todavía hacer. Y en comunidad tenemos que tener un pensamiento creativo. Más allá del crítico, porque en la parte pensamiento crítico siempre, en el hospitalario es súper necesario, pero acá tenemos que ser muy creativos, ¿correcto? Tenemos que tener una buena capacidad de comunicación también, ¿no? Una buena predisposición para la enseñanza, para hacer educación para la salud. Entonces, en la parte de modelos educativos sociales hay que trabajar en mejorar, en fortalecer ese capital social que tenemos nosotros, ¿no? Ejemplo, una política de transporte activo sería tener ciclovías seguras, programas de movilidad, no solo informa sobre los beneficios del ejercicio, sino que modifica el entorno para hacerlo posible. El hecho de crear más ciclovías ya no solamente te dice, oye, haz ejercicio, el ejercicio es bueno. Ya, es bueno, pero mira, pues no tengo ciclovías. ¿No? Entonces da un terror manejar a menos en Lima, por ejemplo, por las calles, ¿no? Entonces da un terror manejar con todos los autos que se meten, etcétera. En cambio, con una ciclovía uno se siente más seguro teniendo un espacio. No quiere decir que nunca nos invadan, pero de todas maneras tienes algo más de seguridad. ¿No? Lo que yo les decía, hay una ley que le da beneficios a las personas que utilizan la bicicleta para su transporte al trabajo. Entonces, buscar la forma en que eso se esté cumpliendo, por ejemplo. Entonces, eso tiene que ver con el aspecto político, implica regulación estructural, normas, incentivos económicos o modelos educativos. Dos cosas, ¿ya? Am, la idea es que con cualquiera de estos, yo genere, ¿qué cosa? Ampliar las opciones, ¿no? Dando un entorno que favorezca una conducta saludable y que sea más fácil. Algo que, por ejemplo, otra cosa, nosotros que nos interesa muchísimo a ver, ¿qué nos interesa en comunidad? ¿Qué aspectos tengo que trabajar yo en comunidad? Dentro de mi periodo prepatogénico, ¿no? Se recuerda la historia natural de la enfermedad, los niveles de prevención. ¿Qué nivel de prevención me interesa a mí dentro de lo que es comunidad? ¿Qué nivel de prevención? ¿Recuerdan? Cuaternario, terciario, secundario, primario. ¿Qué nivel de atención me interesa? Fácil, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es el que nos interesa en lo que es comunidad? Perfecto, muy bien, Marlene. Primario, muy bien, Jocelyn. Así es, primario. Entonces, muy bien, María Juana. ¿Qué es lo que pasa?
que a veces no nos damos cuenta que los hábitos en general, para tener una conducta saludable tiene que convertirse en un hábito, ¿ya? Y un hábito no se cambia, técnicamente no se cambia en un día, 2 días, 3, 4, 5 días. Se cambia oficialmente en un rango si tú repites algo durante el transcurso de 3 meses, ¿ya? Entonces, no voy a esperar que obviamente una persona cambie una conducta saludable y si es que no, yo soy realista y doy opciones a esa persona, ¿correcto? Y la forma más fácil o la forma más práctica, la forma más correcta es hacer que esa conducta sea fácil. Va a ser fácil sacar mi bicicleta y ahora sí irme por mi ciclovía, que ya la tengo gracias a una política que moví, en este caso de regulación estructural, por ejemplo, ¿no? En la cual me crean ciclovías y obviamente para mí va a ser ahora sí fácil moverme. Los hábitos se cambian haciendo fáciles las cosas. Lo aplico para este modelo y lo aplico en la vida, en mi consejería, debería decirlo. Quiero, por ejemplo, ¿no? Un hábito, un hábito, obviamente bueno, hacer ejercicios en mi casa, pues tengo que dejar todas mis cosas ya listas para hacer mis ejercicios para que yo cuando me levante no tenga que decir, ay, para sacar las pesas, ay, para sacarla eso. No, ya tengo que dejar todo listo. Cualquier hábito se cambia haciéndolo fácil. Y eso es lo mismo lo que dice Milio, también hay escrito en muchos libros, que los hábitos se cambian en realidad haciendo las cosas fáciles. Quiero que la persona utilice la bicicleta como medio de transporte, hago las ciclovías. ¿Ya? Esto Milio le denominó el Path of Least Resistance, camino de menor resistencia. Lo que ella habla también coincide con un libro de hábitos atómicos, quienes de repente lo han leído, que menciona que para cambiar un hábito necesitamos hacerlo fácil, disminuir la resistencia. ¿No? Por ejemplo, las mamás decían de que no podían llevar a sus niños, de que no podían recibir los anticonceptivos, el control prenatal, porque no tenían transporte. Facilito el transporte. Fácil, ¿no? Fácil suena, o sea, identificarlo. Pero obviamente otra cosa es qué hago frente a esa realidad. No es fácil realmente mover esos aspectos, pero me doy cuenta que cuando las muevo, a la persona sí rompe la resistencia y de esa manera puede acceder, puede tomar en este caso, decisión acertada en términos de su salud, una conducta saludable, mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a aplicar este modelo? Ya lo hemos ido hablando durante todo el momento, pero resaltar que este modelo de Emilio, tiene un especial impacto en la planificación de programas de enfermería en el ámbito comunitario. Nos hemos percatado que nuestro rol no solamente es hacer charlas de estilos de vida y hacer prevención, no, también nos toca un rol transformador en identificar determinantes de la salud, analizarlos, cómo están, digamos, ya, tengo esta problemática, tengo estos determinantes que están afectando a mi población, tengo que analizar qué políticas hay al día de hoy a nivel local, a nivel nacional y qué cosa tengo que promover yo. Intervenciones intersectoriales. Tengo que participar en el diseño de políticas de promoción de la salud. Tengo que ser, como dice, mano derecha, casi asesora de mi alcalde, de mi gobernador regional. Nos guste o no, tenemos que meternos en la parte política. Ellos les cae un presupuesto por salud. Ellos pueden ser nuestros aliados para promover políticas de salud, promover la equidad en el acceso a recursos sanitarios, evaluar el impacto de las políticas. Tenemos la ley del cáncer. Realmente la ley del cáncer está funcionando desde un aspecto comunitario. Realmente están teniendo, digamos, en la atención primaria, estamos haciendo digamos, una detección, ¿no? De algunos cáncer, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dice la ley de cáncer? Ok, se va a fortalecer la promoción de estilos de vida saludables, porque eso también evita, obviamente, un cáncer. Prevención de detección precoz, ¿se está haciendo eso? Eso tengo que ir evaluándolo. Articular la práctica asistencial con la incidencia política y nacional. Tengo que entender que lo que yo hago asistencialmente es bueno, pero es mucho mejor, digamos, exponencial cuando yo realmente meto el aspecto político, porque si no, repito, un claro ejemplo, lo que es tuberculosis. Sanamos a las personas para que regresen al lugar que las enfermó, ¿no? Sigo sin mover un dedo por intentar cambiar esa realidad, por hacer lo que le llamamos abogacía,
palabra que está en muchos documentos técnicos del Ministerio de Salud. Abogacía. ¿En qué términos? En la defensa. La misma palabra es abogacía. ¿Defensa de qué? De las que se cumplan estas políticas públicas que ya tiene incluso nuestro país, ¿correcto? Y que yo sé que definitivamente están haciendo incidencia en mi localidad, ¿correcto? Entonces, a eso se refiere de cómo vamos a aplicar este modelo de enfermería. Por lo tanto, ella nos dice que las políticas públicas son instrumentos de cambio conductual colectivo. Es decir, yo puedo cambiar la conducta colectiva si yo también empiezo a mover mis políticas públicas. No esperemos tampoco como dice, ay, mi población tiene muchas enfermedades cardiovasculares, tienen diabetes, tienen hipertensión, no entienden mis charlas, les hablo, les digo y esto y aquello y lo otro. Primero, hemos entendido, primero, vamos a la intervención individual, porque eso es individual, ¿correcto? Individual. Esta es, en salud pública se llama tal cual, intervención de salud pública individual. Perfecto. Debo entender que hay ocasiones que son más importantes o son más necesarias ir a la par. ¿Con qué? Con intervenciones de salud pública colectivas. Entonces, tengo que empezar a mover cosas a nivel macro, a nivel de políticas públicas, ¿correcto? Y otro, mi intervención individual la estoy haciendo bien. Solamente le digo, señor, se tiene que comer tal cosa, listo, chao. He hablado, he consolidado la idea de lo que implica realmente que esa persona, qué cosa es hacer ejercicio, qué cosa es tener una vida saludable en general, es crear hábitos saludables. ¿Saben cuánto tiempo implica cambiar un hábito? ¿Saben cómo tengo que negociar? Tengo que tener sesiones con esa persona de seguimiento para ver si realmente ha logrado. Tengo que enseñarle que para que cree un hábito tiene que hacer las cosas fáciles. No es como cuando uno quiere, por ejemplo, ya yo tengo la idea de estudiar todos los días. Primero, para hacerlo fácil, deja tu cuaderno en tu escritorio, todo listo para que mañana no te dé la flojera. Porque nuestro cerebro, el del ser humano, de por sí, obviamente, siempre va a buscar hacer el menor trabajo. Por algo existe el celular que tiene todo, por algo existen las aspiradoras eléctricas, por algo existe todo lo que queremos que el resto haga las cosas, realmente. ¿No? O sea, es decir, peor en las mañanas, donde uno dice, ay, no, qué pereza levantarme temprano, qué pereza hacer ejercicio. Qué pereza buscar mis pesas, qué pereza sacar mis libros y ponerme a estudiar. Entonces, para evitar eso, tengo que enseñarle a mi cerebro, ¿no? Que las cosas no están difíciles, que están fáciles. Y ahí viceversa, quiero quitar un hábito que es un hábito negativo. Entonces, si yo tengo la mala costumbre de tener una vida sedentaria porque veo mucha televisión, pues agarro y tengo que utilizar el control remoto para aprender. Pongo el control remoto arriba donde tengo que subirme a una silla, donde tengo que hacer un esfuerzo. Lo hago difícil. Entonces, mi sesión de promoción de la salud, de estilos de vida saludable, que es una intervención de salud pública individual, no tiene esa profundidad. Estoy solamente diciendo, señor, usted tiene que comer esto, ya tiene que dejar de comer lo otro y hacer ejercicio 3 al día, ¿ya? Si no, esa glucosa no va a mejorar. Chao. ¿Qué negocié? ¿Qué le expliqué? Porque ya no sabes qué va a pasar, va a decir, lo va a intentar un día. Y dices, no puede, esto es horrible, no sé cocinar. ¿Y cómo cocino sano? ¿Y qué significa? O sea, ya va a ir mil cosas, ¿no? Y va a decir, no, ya lo intenté un día y no funcionó. Ah, ya no voy a hacer nada. No le expliqué que realmente esto es un cambio que realmente para que sea un hábito dura 3 meses. Un día lo va a hacer sí, un día ir de a pocos, porque si no intentan hacer ya el día uno los 30 minutos de ejercicio y fallecen y nunca más terminan adoloridos y no quieren hacer nada. Entonces yo no le he explicado eso, si mi intervención individual de salud pública no llega a esa profundidad, no estoy haciendo tampoco nada. Peor cuando yo ya sé que en estilos de vida también tengo que ir a la par con intervenciones de salud pública poblacionales, ¿no? Tengo que mover las políticas públicas porque como menciona eh, Milio, dentro de su modelo son instrumentos de cambio conductual colectivo, ¿ya? Por eso a veces, en su mayoría de veces, no basta intervenir sobre el individuo, requiere ver las condiciones que van a estructurar las elecciones posibles, que van a determinar que esa persona elija bien o mal, ¿correcto? Por lo tanto, mi rol como personal de salud, como enfermera, que ya
orgullosamente es líder en esto y es colega, ¿no? Es doble. ¿Qué cosa? Educar, ser educador social y agente político de cambio, ¿correcto? Entonces, nada de que yo soy enfermera comunitaria, me siento, doy mi charla de 5 minutos de promoción de la salud, tiene que comer bien esto, la ya, chao. Eso no es hacer comunidad. Comunidad, por eso yo siempre he dicho que el que nos gusta la comunidad tenemos que ser pues creativas, tiene que gustarnos mucho el aspecto realmente comunitario para llegar a tener una muy buena capacidad de comunicación. Creativas en qué término, utilizar materiales, ¿no? En qué tipo de materiales para poder obviamente educar a la población justamente. Y otro aspecto, hacer abogacía de las políticas de salud para mover esos determinantes sociales de la salud que hay en nuestra comunidad. Y eso no es trabajo fácil. Eso realmente es comunitario. Por eso siempre he dicho que, y ustedes, ojo, siempre he dicho de que realmente es un gran potencial que a veces pues no se deja un poco de lado. Yo sé que por el tiempo y todo, pero organizándonos bien, por ahí debemos darnos nuestro espacio para hacer lo que realmente implica comunidad. ¿Correcto? Nos saltamos el break. Vamos a ir ya terminando con la relación entre políticas públicas, recursos y patrones. Vamos a hablar, la salud de una población, en realidad nosotros ya hemos dicho que en realidad pues hay muchos factores que van a influir. Digamos, en lo que es comunidad, se habla de la propuesta de un triángulo político estructural, ¿no? La OMS le llama los determinantes estructurales de la salud, ¿no? Entonces, ahí tenemos la presencia de políticas públicas que van a establecer qué tengo que hacer, que es prioridad en mi país, los patrones de salud que van a reflejar cómo se comporta mi población a nivel macro, a nivel colectivo, ¿no? Y los resultados epidemiológicos. Obviamente, si mi población no tiene una vida sedentaria, voy a esperar que mis resultados de epidemiología de morbilidad sean enfermedades crónicas, ¿correcto? Si mi población de repente, consume agua no potable, voy a esperar también que mis resultados epidemiológicos me hablen de una gran cantidad o una alta frecuencia en términos de morbilidad de enfermedades diarreicas agudas, ¿correcto? Entonces eso es lo que tienen que entender. Mis patrones de salud también van a reflejarse dentro de mis resultados epidemiológicos. Los recursos disponibles que determinan la capacidad también de implementación de las políticas también son importantes. Todos estos tres van a articularse. Por tanto, si es que mis políticas públicas no están bien, mis patrones de salud también van a reflejar eso, ¿no? Mis políticas públicas, recuerden, son un instrumento que mueve, ¿ya? Política pública, patrones y también ya, estos patrones también, ¿qué los mueven? Mis recursos, la parte económica, también, ¿cómo voy a querer implementar una ciclovía si en este caso a quien corresponde, no también tiene esta priorización, ¿no? Lo que le llamamos mucho la decisión política, ¿no? Estas políticas públicas van a actuar como un también determinante. Justamente en la siguiente clase vamos a hablar de todos los determinantes, pero hoy en específico las políticas públicas como determinantes estructurales. Más allá del sector salud, tienen un efecto directo o indirecto sobre los indicadores de salud poblacional, nos guste o no, ¿no? Entonces, políticas en educación nos permiten trabajar con una población, este, con una población, digamos, con mayor capacidad de recepción, quizás con una mayor también, una educación para una población significa muchas cosas. Una mejor capacidad de entendimiento, por lo tanto, mejor toma de decisiones, implica un mejor salario, una mejor oportunidad, ¿no? Para obviamente tener un salario que pueda cubrir su canasta básica, etcétera, ¿no? Entonces también igual las políticas en transporte implican mejor acceso, ¿no? Un mejor desplazamiento hacia diferentes espacios como el establecimiento de salud. Políticas que van a abordarse en la vivienda nos implica, por ejemplo, evitar un hacinamiento, ¿no? Evitar que de repente personas vivan a la intemperie, ¿no? O en viviendas que guarden demasiada humedad, viviendas que no sean habitables, ¿no? Unas políticas en trabajo va a buscar que haya personas que no estén subsalariadas, es decir, se le esté pagando por menos de un mínimo vital, ¿no? Entonces, todo esto, unas políticas
positivas en todos estos sectores, va a generar entornos saludables, ¿no? Negativas, insalubres, ¿correcto? La OPS justamente decía, la salud debe ser una meta compartida de todas las políticas estatales. Es decir, educación, transporte, vivienda y trabajo, efecto directo o indirecto, salud. Entonces, yo no, como personal de salud, yo no voy a resolver sola la salud de la población. Yo no voy a resolver sola la problemática de salud de una población, ¿no? Quiero mejorar la salud de la población. Ok, empieza a entender que tú sola no lo vas a hacer, que lo van a hacer con ayuda de los otros sectores. Ejemplo, una política de urbanismo sostenible crea espacios verdes. Dice, ah, bueno, espacios verdes, ambiental, no solamente ambiental, reduce la contaminación, mejora la salud cardiovascular y mental. Correcto, miren, solamente una política de urbanismo, es decir, empezamos a tener más áreas verdes. Ustedes van a decir, ah, bueno, solamente es decorativo. No, solamente es mejor en el aspecto ambiental, no solamente eso, estamos creando espacios donde las personas ahora puedan hacer deporte, espacios donde la gente pueda salir a caminar. El solo hecho de caminar ya es algo pro para salud mental, donde puedan reunirse, donde puedan sentarse en la plazuelita a conversar. Ya es algo que va a mejorar la salud cardiovascular y la salud mental. Algo tan sencillo que a veces no nos damos cuenta que lo puede haber hecho el Ministerio del Ambiente, pero también tiene un impacto en salud. A eso se refiere, ¿ya? Muy bien. Hasta ahí todo claro, ¿vamos bien? ¿Sí? Vamos a intentar, ¿estamos de acuerdo? De repente por ahí comentarios, no, no estamos de acuerdo, es muy difícil en comunidad, ¿no? O cuál es su apreciación hasta el momento de lo que vamos hablando, de lo que es este modelo de nuestra colega Milio, ¿no? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo entendible hasta acá? Me confirman, por favor, en el chat, no se pierdan. Ah, muy bien, gracias, Jocelyn. Sí, es una colega bastante, una Florence Nightingale, ¿no? Más contemporánea. Ah, el libro que les hablaba es el de Hábitos Atómicos de, ¿cómo se llama? Olvidé el nombre. Ahorita lo saqué. Ese libro que les menciono es muy bonito. Me sirvió mucho para nivel personal, pero también nos sirve mucho para entender la complejidad de lo que ustedes que están en comunidad hacen. O sea, no es fácil. Ustedes están, lo que nos han enseñado mucho y nos enseñan, yo no he visto que nadie nos diga lo que aprendió en ese libro. Es entender, ser empáticos, que realmente cambiar un hábito no es fácil ni para ustedes y mucho menos para las personas, para otras personas. Entonces, no pretendamos. Ah, el libro de Emilio, sí, ese es el de salud pública, promoción de la salud a través de la salud pública, ¿no? Ese también es muy interesante, es acotadito, pero es muy bonito, es bastante antiguito, pero eso sí no lo tengo. El que les mencionaba habla de hábitos, de James Clear, ya me acordé, hábitos atómicos de James Clear. Este también es muy bueno porque les va a servir como para entender la complejidad de lo que implica el cambiar hábitos y les va a permitir dar una consejería realmente buena, ¿no? No como lamentablemente hacemos y como que se queda corta para realmente lo complejo que es intentar cambiar un hábito, ¿sí? Entonces yo considero, mire, yo lo he leído hace como 3 años y algo que dice, oye, esto no nos enseñan, deberían enseñarnos porque realmente nosotros estamos yendo, como dice, a intentar cambiar algo que es muy difícil. Ni siquiera nosotros podemos cambiarnos un hábito, entonces de verdad es bastante complejo. Yo les voy a mandar la captura de pantalla del libro, pero les voy escribiendo acá. Es hábitos, para que de repente lo busquen, hábitos atómicos de James Clear, James Clear. Muy bueno, muy bueno. Y nos da obviamente el contexto de él y luego empieza a darnos pautas. Dentro de ellas, como que reglas para poder cambiar hábitos, dentro de estas hacerlo más fácil, por ejemplo, ¿no? Y entender que los hábitos realmente o sea, alguna acción para que se vuelva un hábito, tiene que pasar realmente 3 meses. Pasan los 3 meses, ya se convirtió en un hábito lo que vas a hacer, ¿no? Que vas a asociar siempre. Entonces, imagínense decirle a la persona que haga ejercicio, pues, ¿no? Que empiece a comer sano. Entonces, todo un proceso, ¿ya? Muy bien, continuamos. Es importante entender que así como las políticas públicas ya hemos un instrumento importante para poder también crear cambios en nuestro entorno que les den una mayor disponibilidad en este caso, disponibilidad de opciones
dentro de ellas obviamente la saludable, ¿no? A nuestra comunidad, a nuestra población, también tenemos el recurso, que lamentablemente es cierto. Puede ser motor o barrera. O sea, dirán, no, pero es que no hay dinero, que no sé qué cosa. Perfecto. Tienen toda la razón. No es fácil. Tenía la oportunidad de trabajar en un centro de salud em, 1-4, un materno, que ha sido es la última experiencia antes de pasar al ámbito administrativo de cobertura poblacional, que en este caso es en donde trabajo actualmente en el CIS. Antes, mi último trabajo, no, no, eso no fue mi último, pero fue la última experiencia en atención primaria. Fue muy bonita. Muy bonita, me gustó mucho porque era un centro de salud bastante grande, es la primera experiencia en un 1-4. Amé los 1-4 porque digo, esos 1-4 deberían existir, ¿no? Entonces, realmente deberían, los 1-1 son muy limitados, personal, recursos, toda la cartera de servicios que ofrece. Y a veces ustedes han escuchado, ¿no? Estamos bastante, digamos, sonado, y sobre todo ustedes que trabajan en la parte de comunidad, que la atención primaria es lo más importante. Eso es cierto, pero el detalle es que operativamente, cuando uno saca las estadísticas de cuántos establecimientos 1-4, que es el ideal, tenemos, es lo que menos tenemos. Donde lo que más hay son los 1-1, los 1-2, los 1-3 y luego siguen los 1-4. Entonces, contradictorio, ¿no? Que digamos, queremos que la atención primaria es lo más importante, pero lo que tenemos es más cantidad de 1-1. Entonces no tiene lógica, porque nos dicen, que también nos dicen, que la atención primaria y la salud, el primer nivel, ¿qué cosa se constituye? La barrera, el muro de contención, nos dicen, ¿no? Ustedes son los que contienen todo, ustedes son lo más importante del sistema de salud. Ese muro de contención pues estará hecho de qué? De pajita, ¿no? Como la historia del lobo y los tres cerditos, ¿no? Porque realmente un muro de contención hecho con puros niveles 1-1 es nada, ¿no? Esa es la explicación también por la cual el día de hoy estamos como estamos, porque todo se lleva al segundo nivel, llegan mal, ya llegan pues pacientes diabéticos complicados. ¿Por qué? Porque nadie pasa por acá, porque acá no. Tenemos un 1-1 que apenas hay un técnico, ¿no? O una sola enfermera que trata de cubrir todo, imagínense, ¿no? Entonces es realmente bastante preocupante. Y eso es lo que nos implica que también los recursos pueden ser una barrera una barrera para implementar, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de políticas públicas y en general, todo el sistema de salud, realmente los recursos en general, tanto financieros, humanos, tecnológicos, son una barrera. En atención primaria explica mucho por qué al día de hoy la atención primaria continúa siendo, digamos, todavía un talón de Aquiles en el sistema de salud. Porque no estamos realmente entendiendo, no importa la cantidad tampoco de establecimientos de salud, hay que fijarnos en que esos 1-1 pasen a ser 1-4. Ese día las cosas cambiarán. Eso es lo primero que tenemos que solucionar. Lo segundo, que la cantidad de 1-4 sea equitativo ¿a qué? ¿A qué necesita ser? Tenemos que tener cantidad de 1-4 conforme ¿a qué? ¿A la cantidad de qué? A ver, como lo es en otros países, ¿ah? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hay en otros países? 1-4 equivalentes a la población. Si yo tengo, por ejemplo, no podemos comparar en Lima, San Juan del Lurigancho, que es gigante, a, por ejemplo, Jesús María, ¿no? O sea, no hay, en Jesús María, por ejemplo, vamos a poner que el cálculo salga que necesita dos establecimientos de salud, 1-4. Pues San Juan del Lurigancho necesitará 6, 7. ¿Por qué? Porque es más grande. El día que, luego de pasar de los 1-1 a los 1-4, lo segundo que tiene que pasar es que sea equitativo. Equitativo que sea acorde a la densidad poblacional, ¿no? También tiene que pasar. Ese día cambiarán las cosas. Nos percatamos que lo mismo pasa en lo que es según el modelo de Emilio, menciona de que hay una relación entre los recursos también y los patrones. ¿Por qué? Porque definitivamente el recurso financiero, humano y tecnológico van a ser los medios para que estas políticas pasen a acción. No podemos tener ideas de cambios de política sin también financiamiento, ¿no? Em, hay mucha información de la, de la OMS, ¿no? Que habla de que hay una brecha de recursos en lo que es
salud o la atención primaria, ¿no? Que realmente va a explicar la gran desigualdad global en los resultados sanitarios. ¿Por qué hay todavía problemática en atención primaria? También tiene que ver con los recursos cuando estos son constituidos como una barrera. Una política sin recursos es una declaración, no una intervención. Es algo, como dice, palabras que se las lleva el viento, lamentablemente. Y eso pasa, ¿no? Cuando sale una ley, pero no hay plata, es una declaración, no es una intervención. La eficiencia y equidad en la asignación de recursos determina el éxito de la política y también la estabilidad de los patrones. Quiero que ese patrón, por ejemplo, en el tema de aseguramiento en salud, cuando salió el tema de aseguramiento en salud, antes de pandemia, en el 2019, a fines, noviembre, diciembre, salió el decreto de urgencia 017-2019, en el cual indicó que a todas las personas, independientemente de su nivel socioeconómico, iban a pasar a tener el seguro SIS, por ejemplo, ¿no? Metió plata. Dijo, ok, como vamos a tener más asegurados, más plata. Porque obviamente aquí la gente que simplemente no tenía esa salud, pese a no ser pobre, pasó a tener el SIS para todos. Esa es una política. ¿Cuál política? De aseguramiento universal en salud. ¿Correcto? Esa política hizo que obviamente ingresaran personas a tener su seguro, sin importar que fueran con pobreza extrema o pobres. Simplemente el hecho de que no tengan seguro los hacía merecitorios a que puedan ser asegurados. ¿Correcto? Por ejemplo, esa política hasta el día de hoy sigue recibiendo plata porque esas personas siguen continuando. Porque el AUS nos dice, por ejemplo, que no podemos quitar derechos. Si esas personas este ya tuvieron, digamos, su seguro y hasta el día de hoy no tienen otro seguro, se mantienen en el SIS, por ejemplo, ¿no? Los patrones de salud realmente tenemos que entender, y ya con esto vamos terminando, en que van a expresar el entorno político y económico. Mis patrones de morbilidad, mortalidad, mi estilo de vida son el reflejo de cómo está el aspecto estructural. ¿Cuál es el aspecto estructural? ¿Cuáles son estas condiciones o determinantes estructurales? Las políticas, los recursos. Han habido muchos estudios a nivel publicados en diferentes revistas que evidencian que las políticas con redistribución de recursos, impuestos progresivos, subsidios alimentarios, reducen desigualdades. Yo les comento algo. Miren, como política en otro país o mejor dicho, para el, sí, para el aspecto infantil, o sea, para el curso de vida infantil, en Chile, cuando una persona es afiliada al FONASA, que es el equivalente del SIS, recibe, ¿no? En términos de políticas de cuidado de la infancia, etcétera, todo un ajuar, así como hubo un tiempo que lo hacían acá. ¿No? Que cada mamita que daba a luz le daban como una cajita, que esa cajita funcionaba como un lugar o un espacio para incluso guardar al bebé. Y un par de cositas ahí, un montón, no, un par de cositas ahí. Una caja chiquita nomás, ¿no? Yo veía que los establecimientos de salud lo estaban dando. Hablo más o menos del 2018, más o menos. En Chile, ya desde el 2015 y sé que estaba viendo allá, en los hospitales lo dan, pero no dan esa cajita. Dan esas cunas que ustedes seguro que también han visto, esas cunitas que se transforman en corrales, no sé si han visto. Ya, eso dan. Dan eso, dan el ajuar, dan una almohada para lactancia en forma de U, dan ¿cómo se llama? ¿Qué más dan? Ajuar me refiero a ropa, ¿no? Un conjunto de ropita, eso dan. Incluso, ya yo no llegué a ver eso, pero sí me habían mencionado, dan una serie de juguetitos para que el niño se lleve a casa y pueda realizar la estimulación temprana. Imagínense, ¿no? Entonces, y eso lo reciben toda persona que tenga FONASA propiamente, o sea, que tenga su SIS, por ejemplo, ¿no? Es que es el equivalente al SIS. Entonces, esas cositas que tienen que ver como parte de subsidio del Estado, a eso se refiere con que políticas con redistribución, con un foco, ¿no? No es para todos, obviamente personas que puedan tener capacidad adquisitiva económica, que lo hagan, pero aquellas que no nos preocupa. Esto menciona reducen desigualdades. Imagínense esas personas que generalmente pues son parte de FONASA, digamos el equivalente al SIS, obviamente están teniendo esta oportunidad de acceso, por ejemplo, a condiciones mucho mejores para esos niños, ¿correcto? Muchos mejores para el término de estimulación temprana, para el cuidado del niño. Reducen desigualdades. Las políticas centradas solo en la educación sanitaria, sin apoyo estructural,
no van a modificar significativamente los patrones conductuales. Esa es la explicación por la cual nos dicen, pero ¿para qué sirve hacer tantas cosas en comunidad, educación y nada cambia? Yo creo que hoy todos nos vamos a salir con las ideas claras por qué, en qué estamos fallando, ¿no? ¿Qué es lo que no estamos haciendo y qué es la explicación por las cuales dirán, pero ¿por qué mi morbilidad, morbilidad, que es lo que más nos interesa, más que mortalidad, que es uno un poco más grueso, es un indicador epidemiológico más grueso, lo que se mueve mucho es morbilidad y lo que más a veces nos interesa mover realmente es morbilidad. Porque mortalidad, a menos que sea por una pandemia o algo así, ¿no? Pero mortalidad se entiende que por ahí sigue parámetros naturales, ¿no? A menos que una enfermedad sea muy letal, ¿no? Podría ser. Pero más que todo morbilidad. Entonces, ustedes se pueden preguntar, yo me puedo preguntar, ¿por qué no se mueve la morbilidad? Llevo intentando mover anemia y es lo que nos pasa, ¿o me equivoco? Intentamos mover anemia años, tuberculosis años. ¿Por qué? Porque estas dos enfermedades, sobre todo, en realidad muchas más, pero sobre todo estas dos, por no decir todas, estas dos dan el claro ejemplo de que estamos utilizando todavía mal los modelos que actualmente están. El único modelo que explica más cercano y que puede responder realmente a esas dos enfermedades es el modelo de Emilio, porque no sirve de nada, repito, sanar a las personas para que regresen a los entornos que las enferman. ¿Ya? Ese niñito, igualito, hoy llegó al añito con anemia, lo curo con sus FAT y todo, lo sigo 3 años, 4 o 5 años me vuelve a hacer anemia y 5 años yo ya no estoy tan pendiente pues como lo estoy de un niñito de 3 añitos. Menores de 3 años son los que más controles tienen más seguido. Y hasta 4, que es su última vacuna. Ya desde 5 le empiezo a perder, 6 peor, 7 peor. O sea, cada vez le voy perdiendo a ese niño más. Y ese niño de todas maneras sigue siendo importante. No, claro, obviamente necesitamos más seguimiento en estos primeros años de vida, pero lo vamos perdiendo. Y esa condición, digamos, de una alimentación deficiente por un mal trabajo o un trabajo subsalariado, sigue siendo. Esa familia, ese entorno hacinado, de repente en algún momento regresa el niño, pero ya no con anemia, sino incluso con tuberculosis u otra enfermedad. Entonces, las políticas que yo centradas solamente hagan en educación sanitaria, si a mí sale la ley de cáncer y me paso haciendo charlas de prevención de cáncer, ¿voy a cambiar realmente los patrones de salud? ¿Qué opinan? Ya vamos cerrando. A ver. Cambiaremos algo si por ejemplo, hoy bueno, ya hace tiempo atrás salió la ley de cáncer y nos dice hacer prevención y promoción. Si yo me la paso haciendo charlas, ¿no? En diferentes espacios, sobre todo en poblaciones cautivas, ¿no? Que es lo que más nos trabajamos en comunidad, este, y me doy cuenta cuando saco mis patrones conductuales de morbilidad, por ejemplo. Cambiaré algo dando solamente charlas, porque ya hay una política que es en este caso, que es la ley de cáncer. ¿No? Ya salió la ley de cáncer hace tiempo, ya tenemos claro que una atención integral, etcétera. Exacto. No mientras seguimos trabajando de una manera solo personal de salud. ¿Correcto? Yo necesito preocuparme. Primero necesito conocer, como dice la historia natural de la enfermedad. ¿Cuáles son los cánceres más incidentes en mi población? ¿Ok? Cáncer de mama, definitivamente. No, no digo que no sirva. Digo que solamente centrarnos en educación sanitaria no vamos a cambiar realidades. Necesitamos mover esas políticas con acciones, ¿correcto? Educación sanitaria, check. Mover políticas, check. Tengo que hacer específicamente, claro, más tamizajes. Eso es para prevención. En promoción, yo tengo que abordar estilos de vida saludable para cáncer, ¿correcto? ¿No? Tengo que abordar estilo. Y ahí estilos saludables ya saben todo lo que tendría que hacer, moverme con todas las autoridades para también poner, como dice sobre la mesa la problemática de salud que yo, en base a las estadísticas, en base a la morbilidad, incluso en base a la CIS, porque en comunidad es importante el análisis situacional de salud local, yo tenga que poner sobre la mesa, ¿no? Entonces, y ahí voy, justamente algo más que ya vamos cerrando. El análisis situacional de salud es mi oportunidad para crear lazos con autoridades relacionadas digamos, que están vinculadas a poder también apoyarnos en las políticas públicas, ¿correcto?
También, ¿por qué? Porque en el ASIS yo debo ver todos mis actores sociales, le llaman, ¿no? Mis actores sociales importantes. Tengo que, termino con el ASIS local con una serie de necesidades priorizadas por la población, las autoridades y nosotros. Pues ya tenemos, por ejemplo, que hayan priorizado, por ejemplo, cáncer. Hay muchas incidencias, muchas mujeres ahora están falleciendo por cáncer, ta, ta, o llegan de manera tardía, tengo que obviamente abordar. Entonces ya yo sé que voy, como ya consensué, porque la CIS local termina con un listado de necesidades consensuadas y priorizadas por todos. Entonces yo ya tengo la, como dice, el arma, el as bajo la manga y digo, o sea, cada vez que yo quiera tocar la puerta del GORE, de la municipalidad, yo digo, acá hicimos el ASIS local y todos firmamos y todos consensuamos que esto es prioridad. Entonces, si hay un dinero, un presupuesto, que te ha llegado, acá está la prioridad. Entonces, esa es la forma de abordar para mover políticas públicas, mover la preocupación, porque solo ahí está la respuesta, porque tuberculosis, porque anemia todavía no cambia, porque muchos lamentablemente patrones de salud al día de hoy no siguen cambiando. No recuerden, ustedes son el muro de contención. Sé que todavía ese muro de contención está como que medio con maderita o con pajita, pero tratemos de hacer las cosas lo mejor que se pueda, con los recursos que tengamos, eso es ser eficiente, ¿no? Los patrones de salud van a ser realmente indicadores del éxito o fracaso de nuestras políticas públicas. Si tenemos una alta incidencia, es el fracaso de esa ley de cáncer promovida, ¿no? Si tenemos las cosas están funcionando bien, es el éxito de esa ley de cáncer, que se tradujo en un documento normativo y también en un presupuesto que aborde obviamente diferentes en aspecto financiero, en aspecto de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la integración de política, recurso y patrón? Siendo sinceros, la política define la prioridad y reglas del juego, ¿no? La ley de tabaco, la regulación alimentaria, la ley de cáncer, por ejemplo, nos dice, ¿no? Recursos materializa la política. Presupuesto personal de salud e infraestructura. Patrones, ven los resultados, medimos cómo ha funcionado esta integración de política y recursos. Ahora vemos, por ejemplo, tasa de tabaquismo, prevalencia de obesidad, por ejemplo. La coherencia entre la política y recursos es la clave realmente para los cambios poblacionales sostenibles. Eso es muy importante también entenderlo, ¿no? Y ya vamos terminando con esta última diapositiva, ¿no? El rol de enfermería. Por lo tanto, voy hasta ahora conociendo que esta es la primera sesión, tenemos otra segunda, pero en esta primera sesión es importante que ustedes entiendan ahora qué importante es que ustedes, nosotros, sobre todo enfermería, porque recuerden que nosotros pues vemos al paciente como siempre nos han dicho de manera holística, ¿no? De manera integral, ¿no? Y por lo tanto, no debemos ser ajenos a que cuando uno ve algo de manera holística, al paciente, la familia, la comunidad, de manera holística implica pues ver todas estas dimensiones, todos estos determinantes sociales de la salud. Y nos interesa entender que nosotros somos un ente de cambio. Necesitamos participar en la formulación y evaluación de políticas sanitarias, ¿no? Recuerden que una política termina en la parte operativa, es decir, en cada uno de ustedes. Esa política que dice ley de cáncer, esa promoción, esa prevención, esa recuperación, ¿quién lo va a hacer? Nosotros. Entonces, esa política se termina desagregando a nivel operativo en cada uno de ustedes. Tentamos participar en ella, necesitamos evaluarla también, está funcionando y por qué no funciona, ¿no? Garantizar la eficiencia del uso de recursos local. Sabemos que es muy escaso. Los recursos en general y sobre todo en salud son escasos. Por lo tanto, necesitamos también hacer un uso eficiente, detectar inequidades en su distribución también. Monitorear patrones de salud comunitario. Necesitamos ser, como dice, aliados de epidemiología. No podemos intentar cambiar realidades si no conocemos nuestra realidad. El ASIS es básico que a nivel comunitario se conozca. De esta manera vamos a trabajar de manera ordenada, de manera sistemática, vamos a poder crear alianzas, vamos a poder articular y vamos a poder planificar, ¿no? Y finalmente, abogar. ¿Por qué? Por la equidad, por la justicia a nivel de salud. Y tenemos que hacer visibles las consecuencias de políticas en poblaciones que todavía al día de hoy son vulnerables, sobre todo en ellas, ¿no? Muy bien, con eso culminamos. Vamos a dar solo 2 minutos para poder, si no hay consultas, preguntas, todo claro primero, consulto, sino para, si alguna consulta la van haciendo,
Y si no, van colocando dentro del chat qué aprendimos hoy, qué es lo que se llevan, qué mensajes se llevan el día de hoy, qué les ha parecido esta primera parte del modelo de Emilio, ¿no? Colega que habla de la importancia de estos determinantes sociales de la salud, de las políticas y cómo estas políticas también tienen que traducirse a nivel operativo, nuestro rol como agente de cambio. ¿Ya? Vamos a dar unos últimos 2 minutos para poder responder esas preguntas. Vamos dando lectura. Muy bien, tenemos, a ver, palabras claves que mencionan o comentarios, ¿no? Trabajo multi... A ver, ratito, ahí me fue. Trabajo multisectorial, políticas públicas. Exacto, ¿no? Entender que necesitamos trabajar con otros sectores y que las políticas públicas son claves, ¿no? Para mover realmente, cambiar estos patrones de salud, que es uno de los términos que habla el modelo. Para lograr un cambio necesitamos el trabajo multisectorial, perfecto. Las políticas públicas tienen el poder de transformar, exacto, la conducta colectiva. Así es, excelente, ¿no? Eso es lo que nosotros también debemos hacer abogacía, ¿no? De esas políticas públicas porque sabemos que van a mover. ¿No? Ya dijimos que lamentablemente la educación para la salud sola no la va a poder mover, ¿no? La importancia de la abogacía, así es, ¿no? Hacer abogacía de estas políticas públicas. Somos representantes, recuerden, son agentes de cambio, representantes de esta población que a veces está muda, que a veces está callada, que a veces está olvidada, ¿no? Sobre todo aquellos que de repente trabajan en estos 1-1 que por ahí mencionaron, deben ser de poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces, con más razón debemos trabajar poblaciones con comunidades nativas, amazónicas o indígenas, con más razón. Promoción de conducta saludable. Así es, ¿no? Un punto importante, la promoción de conductas saludables, pero que solamente van a cambiar gracias a mover estas políticas. Más allá de la educación, también es mover estas políticas. Otro comentario es muy importante que como enfermeros, si queremos ser profesionales que transforman la vida de las personas, familia y comunidad, primero tengamos disposición para hacer abogacía. Así es. ¿Toma tiempo? Sí. ¿No? Pero ojo, lo que ganamos es una vez que lo intentamos, cada vez se va a hacer más fácil, ¿no? Hoy la primera presentación con el alcalde, con las personas que van a estar involucradas en las políticas también públicas, y de repente me quiero mover para que también aporten como sector. Recuerden, necesitamos actores de diferentes sectores y también de los diferentes niveles de gobierno, local, regional, ¿correcto? Entonces, la primera presentación va a ser complicada, quizás a veces un poquito tenemos ese miedo, pero una vez que lo rompemos, ya las siguientes te van a reconocer varias personas, de, ya pase, pase, ¿no? Entonces ya van a tener un campo abierto. Yo he trabajado también en la municipalidad y nosotros, obviamente, personal de salud tengo y siempre, como les he mencionado, me ha gustado mucho la parte comunitaria y solo me desarrolló en la parte comunitaria y administrativa, ¿no? Entonces, conozco la importancia de la CISCO, ¿no? Uno por la parte epidemiológica y otro por la parte comunitaria. Entonces, cuando trabajamos con la municipalidad, carta abierta, o sea, yo coordinaba incluso con una asistente social, porque ella era la encargada de Pronsa, pero igual, ¿no? No directamente con una colega, por ahí, digamos, con alguna colega también después, o sea, licenciada, que también soy licenciada, licenciada, usted dígame cómo le apoyo y ahí vamos a estar, porque la idea es trabajar articulados. Perfecto. Uy, que a mí de verdad que me tenían un cariño muy especial justo por eso. Y yo le dije, lo que podamos articular, articulemos, porque tengo claro que la municipalidad, por ley, está dentro de sus funciones también tener un rol importante dentro de salud. Entonces, como autoridad local. Entonces, nosotros tenemos toda la predisposición de poder articular con ustedes. Listo. Hicimos el ASIS, por ejemplo, local de un distrito de acá de Lima, ¿no? Trabajamos mucho la parte, digamos, por ejemplo, de control de vectores, etcétera. Un montón de cosas que realmente, qué bonito trabajar en sinergia. Y eso depende mucho de la predisposición. Tuve esa oportunidad y esperemos que ustedes también encuentren carta abierta. Y si no, sensibilicen, convenza, ¿no? Hay que tener bastante también capacidad digamos, de comunicación y aprender un poco como esto de las habilidades blandas, ¿no? Cómo llegar a las personas. Dice, primero tengamos la disposición de hacer abogacía, que ya eso es bastante, o no, dice, o no es fácil siendo que las autoridades, actores sociales, muchas veces no es interés político, exacto, justo estaba hablando de eso, ¿no?
coordinar con el alcalde, uno se... Exacto, sí, yo entiendo, pero por eso le digo, primero es difícil. Créanme que después se hace mucho más sencillo. Ahora, a veces no es directamente el alcalde tiene pues su gerente o subgerente del área de salud o sanitario, con ellos principalmente. Ellos son son mano derecha y básicamente ellos asesoran al alcalde respecto a salud. Ellos, por ejemplo, yo pertenecía a la sugerencia de sanitaria, algo se llamaba, no recuerdo. Entonces, ella coordinaba conmigo. Y él más el gerente de desarrollo social y el subgerente de sanidad decía, coordina con ella. Ya, yo ya sabía que conmigo tenían carta abierta. Yo, al contrario, yo sé la importancia de lo que es en comunidad trabajar realmente con todo, sobre todo con la municipalidad. Tienen carta abierta conmigo en lo que podamos nosotros. Ya de frente me llamaban, necesitamos esto, un espacio, unas carpas, ya listo, coordinábamos, ¿no? Debemos destacar la abogacía de políticas públicas, poner mucho énfasis en las estrategias que adaptamos al brindar consejería excelente a los pacientes que acuden a nuestra salud, así como identificar los determinantes de salud. Perfecto. Ella está hablando ahí dos cosas también importantes. Entender que no quiere decir que no, que dejemos de hacer nuestras intervenciones de salud pública individual. Tenemos que hacerla, pero tenemos que hacer también, tenemos que ser como mea culpa de repente o corregirnos o mejorar. ¿Sí? Porque esa intervención de salud pública tiene que también ser bastante, como dice, técnica. Y decir, señor, tiene que hacer esto, realmente no va a funcionar porque el señor va a salir, lo va a intentar un día quizás, y ojalá no lo intente un día y le va diciendo, yo no puedo, esto no es para mí. Y no le hemos dicho que un hábito no se va a cambiar de un día para otro. Y el siguiente mes viene, ¿qué? ¿Cómo sigue igual con sobrepeso? Esto ya, mal, muy mal. Regañado el pobre señor, no le hemos ayudado. No hay que tratar de mejorar esa, que también es importante en nuestra intervención de salud pública individual. Pero ahora sí hay que ponernos pilas con las intervenciones de salud pública poblacional, porque también tenemos injerencia. No podemos crear leyes propiamente, ¿no? A nivel local, porque eso es hacia arriba, pero sí somos quienes ejecutamos, los operadores de esas leyes, ¿no? El MINSA saca la ley de cáncer. ¿Quiénes lo ejecutan? Nosotros, cada uno de ustedes que está en los establecimientos de salud terminan siendo los agentes operativos de esa ley, ¿correcto? Entonces somos un componente importante y que la comunidad necesita empoderada, nos necesita tener claro nuestras funciones, necesita que tengamos claro cuál es este modelo que necesitamos aplicar, sobre todo en enfermedades que sabemos hasta el día de hoy y es la razón por la cual hasta el día de hoy persiste en nuestro país, como tuberculosis y anemia, entre otros, ¿no? Muy bien, entonces con esto estamos culminando. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su atención. Gracias por su participación, colegas, y reitero las disculpas del inicio. En la siguiente clase no se preocupen, no va a haber ningún inconveniente. Eh, ya tengo las previsiones del caso para que no haya ningún inconveniente técnico. Gracias porque he notado mucho su participación y su interés y eso es bueno porque así como el modelo trata de resaltar un poco el aspecto de las políticas públicas y su aplicación a nivel comunitario, también mi foco de atención es que ustedes realmente se lleven esto a la parte práctica, ¿no? Es bonito también ser un poco este ente que mueve a que el resto empiece también a hacer algo más por la población con conocimiento como modelos de nuestra querida colega Emilio, ¿no? Muchas gracias.